¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios los bendiga. El día de hoy pues me toca compartir el mensaje. Entonces vamos a estar viendo un tema que pues es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Pero muchas de las veces no indagamos mucho en el tema, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del arrepentimiento, que es lo que nos dice Dios acerca de esto, y también pues veremos algunos ejemplos, ¿verdad? Para despejar ahí algunas dudas que tenemos. Entonces vamos a disponernos a empezar con el mensaje. Ok, hermanos, pues como les decía, vamos a hablar acerca de lo que es el arrepentimiento. Entonces, muchos tienen de arrepentimiento como dejar el pecado. Entonces creen que con el solo hecho de confesar el pecado ya se arrepintieron. Entonces esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente. Amén. Si no hay cambio, pues no hay un arrepentimiento. Entonces la Biblia nos dice también que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado una conducta nueva, ¿verdad? Un cambio de conducta. Eso lo podemos ver en Lucas 3 y en Hechos 3. Entonces, la completa definición bíblica de lo que es el arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que resulta un cambio de acciones y de actitudes, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a ir a Proverbios. Les pido que abran su Biblia si gusta. Puede ir a Proverbios 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a enfocarnos un poco en la primera parte de este versículo, ¿verdad? Dice, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perdón, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Esta primera parte se refiere a la prosperidad, pero la palabra prosperidad no se refiere a lo próspero en dinero, ¿verdad? Sino a las cosas de Dios. El que tapa su pecado no avanza en el propósito de Dios, no prospera en el camino del Señor. Eso es a lo que se refiere. Entonces no tiene nada que ver con el dinero. Eh, Porque cuántas veces no hemos conocido personas que no tienen nada que ver con el Señor, no son salvos ni nada, y aún así pues son bienes. Entonces una cosa pues no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Entonces esta primera parte del versículo se refiere a avanzar en las cosas de Dios. Quiere decir que nosotros debemos compararnos con nosotros mismos y, y que nosotros digamos que el día de hoy Dios es mucho mejor a la de ayer. Entonces debemos de crecer día a día en lo espiritual. Es bien sabido. Por ejemplo, no sé, en la iglesia o en el trabajo, si conocemos o tenemos una persona, ¿verdad? Pero no tenemos esa relación con ella. Entonces, si no le hablamos, si no nos acercamos para platicar, para conocer los gustos de esa persona, pues no podemos decir que esa relación no avanza, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ¿cómo queremos avanzar si no se tiene ese vínculo con esa persona, ¿verdad? Si no se habla, si no se sabe los gustos de esa persona, pues esa relación pues nunca se va a dar, ¿verdad? Hay que hablar y hay que conocerle para estrechar esa relación. Eh, no se puede decir que tenemos una relación con Dios, ¿verdad? O pretender tener una relación con Dios cuando pues ni siquiera buscamos tenerla. Es lógico, ¿no? O sea, si no buscamos, pues no la vamos a tener. Es como si, por ejemplo, estos últimos días, ¿verdad? Que estuvo haciendo mucho sol. Si yo me salgo a plenas 2 de la tarde allá al patio o a la calle, pues yo sé que el sol pues me va a quemar la piel, ¿verdad? Eso también es lógico. Entonces, si tú no te arrepientes, pues
no tendrás misericordia. Eso también es lógico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata la primera parte de este versículo. Entonces, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Entonces, la segunda parte del texto nos dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo podemos definir la parte del versículo que nos dice el que confiesa y se aparta? Pues con una sola palabra, ¿verdad? Arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento y la misericordia pues van de la mano, si no hay arrepentimiento pues no va a haber misericordia. La misericordia de Dios, haga de cuenta que se activa por medio del arrepentimiento. Haga de cuenta que tenemos un apagador de luz que controla una lámpara, ¿verdad? Entonces si usted se arrepiente, acciona ese apagador y se enciende la luz, pues que bien vendría siendo la misericordia de Dios. Entonces la misericordia de Dios está ahí. El chiste es de que usted se arrepienta nada más. Entonces hay gente que piensa que si Dios pues es misericordioso, ¿verdad? ¿Por qué no nos perdona a todos? Y eso pues tal vez ya creo ya no lo hemos preguntado, no lo han preguntado, lo hemos escuchado, pero pues recuerde que Dios es muy respetuoso con lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Y pues aunque Él lo pudiera hacer, aunque Él pudiera hacer que todos nos arrepintamos para después perdonarnos a todos, pues no funciona esto así, ¿verdad? Debe haber un arrepentimiento genuino para que pues Él tenga misericordia de nosotros. Entonces, hoy en día en la iglesia pues no se enseña a la gente sobre el arrepentimiento. Enseñan otras cosas, pero lo que debe ser la base para acercarse a Dios, que es el arrepentimiento, pues se ha dejado de enseñar, ¿verdad? Entonces solo se enseña lo que es el perdón, se le da mucho énfasis al perdón, y pues el perdón también es importante, pero más que el perdón, pues el arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se realizan campañas o movimientos donde se le invita a los enfermos para ser sanados, varios de nosotros pues creo que hemos asistido, hemos escuchado de ese tipo de campañas o movimientos. Entonces solo se les dice a las personas, levante su mano y ahí donde está, usted va a ser sanado y perdonado, ¿verdad? Pero pues nunca se les dice nada, que primeramente deben de arrepentirse. Entonces, si no hay un arrepentimiento, pues no hay perdón, ¿verdad? Dios dijo, el pecador que se arrepienta, pues será perdonado. Entonces, como dice, que no se habla de arrepentimiento, ¿verdad? En estos días, pues el día de hoy, pues aparte de las veces que ya lo escucharon que lo dije, pues yo creo van a escuchar esta palabra una y otra vez durante este tema. Entonces, como les decía, el día de hoy se enseña mucho a perdonar y a perdonar, pero pues nada o casi nada de arrepentimiento. Entonces no es lo mismo decirle a Dios, ¿verdad? Orar a Dios y decirle, aquí estoy para que me perdones. No es lo mismo que decirle, Dios, estoy aquí arrepentido de haber pecado contra ti para que me perdones. Es muy diferente ese tipo de oración, ¿verdad? Y es importante que entendamos, hermanos, que el arrepentimiento es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para ganar nuestra salvación, pero pues no la garantiza. Ahorita lo vamos a ver qué otras cosas tenemos que hacer. Y sobre todo, no es algo que nazca por sí solo, ¿verdad? Nadie puede arrepentirse y venir a Dios, a menos que Dios traiga a esa persona hacia Él. Entonces, si gusta, puede ir a Juan, capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitare en el día postrero. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es algo que Dios da, es nada más posible, pero pues a través de su gracia, ¿verdad? Entonces a la gente hoy en día le gusta más hablar sobre la gracia de Dios
en lugar de la misericordia, ¿verdad? Y veces las personas pues no saben las cosas que uno recibe por gracia y las por misericordia o no recibe por misericordia. Y esto pues ya lo aprendimos durante la serie pasada, ¿verdad? Que nos estuvo enseñando el pastor. Aprendimos que estos son dos atributos de Dios, ¿verdad? La gracia y la misericordia. Y nosotros pues ya debemos de saber lo que significa cada uno. Entonces, por si no se acuerda, pues vamos a recordarlo, ¿verdad? Gracia es recibir lo que uno no merece y la misericordia es no recibir lo que merecemos. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, nosotros somos perdonados por gracia porque recibimos el perdón que no merecemos. Y también nosotros merecemos la muerte, pero por su misericordia pues tendremos vida eterna. Entonces, si yo le dijera que no basta con decir que somos salvos por gracia, que no basta con decir, y lo recalco, ¿verdad? Con decir que por haber realizado la oración de salvación, que todos la conocemos, ¿verdad? Y a cada rato nos la repite el pastor para ejemplificar, pues no por eso somos merecedores del perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en Lucas capítulo 13, versículo 24, si gusta buscarlo, Lucas capítulo 13, versículo 24, ahí nos vamos a dar cuenta y nos va a quedar un poquito más claro a lo que trato de explicarles, ¿verdad? Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces usted podrá decir, no, pues ese texto se refiere a los católicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a cualquier otra religión, secta, pero no es así, ¿verdad? Esto se lo dijo Jesús a alguien que le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces, esta pregunta pues quiere decir que esta persona sabía quién era, ¿verdad? Y al llamarlo Señor se da por entendido que era alguien que lo seguía. Entonces ahí nos damos cuenta que si hubiera sido cualquier otra persona, creo que la pregunta y la respuesta de Jesús hubiera sido otra, ¿verdad? Entonces hay gente que busca la salvación y hay otros que pues de plano no la buscan, ¿verdad? Entonces nosotros los cristianos pues leemos la Biblia, vamos a la iglesia y pues de una u otra forma nos estamos esforzando, ¿verdad? Otros dirán que son cristianos por estar bautizados, por dar el diezmo y la ofrenda, pero esos que se esfuerzan, ¿verdad? Pues como dice el versículo, pues muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces quiere decir que ni aun los que nos sentimos que nos estamos esforzando, ¿verdad? En las cosas de Dios, vamos a poder entrar por la puerta angosta de la salvación. Entonces, sí, se refiere a los cristianos y pues muchos lo van a intentar y pues no van o no vamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? A poder. Entonces, nada más le dejo esta pregunta, ¿verdad? ¿Habremos algunos en la congregación de los que no vayamos a entrar? Entonces, recuerde lo que dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Y hay muchos que vamos a la iglesia, pero no hacemos la voluntad de Dios. Así nos esforzamos en ir los domingos a la iglesia, en leer la Biblia, a convivir con gente igualmente cristiana, ¿verdad? Pero pues aún eso no será suficiente. Porque pues seguimos viviendo en pecado, o sea, nunca hubo un arrepentimiento verdadero. Acuérdense de la parábola de los dos hijos ahí en Mateo capítulo 21, si recuerdas, si no pues la puede leer, ¿verdad? Mateo capítulo 21, fue cuando el padre mandó a sus dos hijos, ¿verdad? Al campo. Entonces uno de ellos dijo que sí, pero no fue. Y el otro que había dicho que no, que había renegado, al final movido por el arrepentimiento, pues fue, ¿verdad? Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue. Pero esto no se trata de decir sí,
o sea, se trata de hacer las cosas, ¿verdad? Y al final Jesús dijo, ¿verdad? No todo el que dice sí a las cosas de Dios hace la voluntad del Padre, ¿verdad? En ese mismo pasaje, en esa misma parábola, eso lo dijo Jesús. Dice, y hay muchos que dicen que sí, pero no hacen las cosas, ¿verdad? Y si las hacen, pues no las hacen de corazón. Y pues muchos cristianos hoy en día no ponemos en práctica la palabra de Dios, solo nos dedicamos a escucharla o solo se dedican a escucharla, ¿verdad? Es bueno oír, sí, claro, es bueno oír la palabra, pero también hay que hacer lo que dice la palabra. Entonces, no sé si recuerda ahí también, mientras Marta andaba sirviendo y atendiendo a los invitados, María solo se sentó a escuchar a Jesús, ¿verdad? Y el Señor le dijo, o sea, que María había escogido la mejor parte, pero pues está bien, o sea, tenemos que escuchar la palabra, pero también debemos ponerla en práctica, ¿verdad? Debemos ser como María un tiempo, pero también debemos estar activos y hacer lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, igual recuerda, pues todos los siervos, los grandes hombres de Dios, pues tuvieron su tiempo de escuchar y de hacer, ¿verdad? Acuérdese de Moisés, cuánto tiempo no pasó en el desierto antes de liberar al pueblo, ¿verdad? Entonces, igual Pablo, mucho tiempo de escuchar, pero pues al final tuvieron que actuar. Entonces, así que si creemos que por escuchar la palabra, ir a la iglesia, dar ofrenda o hasta compartir el mensaje, ¿verdad? Somos justos, pues déjenme decirle que pues no es así, de nada sirve todo esto si no hubo un arrepentimiento o no hay un arrepentimiento verdadero. Porque pues para Jesús aún seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Ya lo dice Lucas capítulo 5 versículo 32, y si gusta buscarlo. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces nosotros sabemos que somos pecadores, hermanos. Entonces necesitamos arrepentirnos. Entonces no finjamos demencia. Si estamos en pecado, hay que arrepentirnos y pedir perdón. ¿Ok? Entonces, el día de hoy pues no hay arrepentimientos genuinos. Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. O igual, arrepentimientos vemos muchos, ¿verdad? Pero pues verdaderos, pues son muy pocos. Entonces, tal vez nos arrepentimos de robar, pero seguimos vendiendo, ¿verdad? Los que son, no sé, que están en las tiendas o algo, se arrepienten de robar, pero pues siguen vendiendo los kilos de 900 gramos, ¿verdad? O igual los que trabajamos en oficina, pues seguimos llevándonos los artículos de oficina o papelería del trabajo a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, si usted está haciendo eso, pues no se considere cristiano, ¿verdad? O sea, considérese un mentiroso, porque decimos que somos cristianos, pero realmente pues no nos hemos arrepentido, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro, ¿verdad? Pues fue el falso arrepentimiento de Judas. Si gusta también, puede ir ahí a Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Sí, que ahí está el pasaje, ¿verdad? Donde Judas se mostraba arrepentido. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, refiriéndose a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, la palabra arrepentido aquí se tradujo de una palabra griega que significa, que es metamelomai, que significa remordimiento. Pero ese metamelomai no lleva a la salvación, ¿verdad? Solamente es un remordimiento, como dice la definición, es solamente un remordimiento que no es convicción de pecado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Es sentir dolor, pero solo por ser sorprendido, ¿verdad? Judas sintió dolor por ser sorprendido cometiendo pecado. Y pues ese tipo de dolor y remordimiento solo lleva a la melancolía, a la depresión,
a la lástima propia, ¿verdad? Y a la falta de esperanza, pero pues solamente son temporales, ¿verdad? Muchas de las veces lo que le aflige a uno por supuestamente estar arrepentido a los 5 minutos se nos olvida, y ya muchas de las veces nos olvidamos hasta de lo que hicimos o por lo que estábamos según nosotros muy arrepentidos. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Igual vamos a estar repasando otros pasajes, pero vamos a ver las características de un arrepentimiento genuino. Entonces, puede haber más características, pero pues creo yo que las más representativas son estas, ¿verdad? Lo que estuve ahí viendo, pues son 4. Entonces, la primera es, si uno está realmente arrepentido, pues debe sentir tristeza de lo que antes era, ¿verdad? De lo que uno hacía, debe estar triste pues sí, de la vida que uno llevaba antes, ¿verdad? Hemos visto muchos testimonios de personas, ¿verdad? Que al oírlos hablar, pues se siente esa tristeza, ¿verdad? De que realmente están arrepentidos de lo que ellos hacían en su vida pasada, ¿verdad? Entonces Pablo lo menciona ahí en segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios 7 del 9 al 10, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice la versión de la Reina Valera. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la versión de la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede un poquito más claro, dice: ahora me alegro de haberla enviado a la carta, ¿verdad? Entonces, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en espiritual. Entonces, la palabra traducida arrepentirse en la primera versión que leíamos, ¿verdad? De la Reina Valera, es diferente a la que leímos ahorita en Mateo 27. La palabra arrepentirse viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, que es lo que veíamos al inicio en la definición bíblica de arrepentimiento. Debe haber un cambio en nuestra mente, ¿verdad? Que ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, Judas solo experimentó el arrepentimiento falso, ¿verdad? El remordimiento de sentirse mal por haber sido descubierto, ¿verdad? Entonces, ese arrepentimiento, pues Dios no lo produjo. Judas solamente sintió lástima por él, por haber fallado a Jesús y a Dios. Esa es la tristeza del mundo, pues que produce la muerte. Y pues como todos sabemos, ya sabemos cómo termina esto, ¿verdad? Sabemos que Judas lo que hizo, pues en su tristeza, ¿verdad? En su remordimiento salió, se fue y se ahorcó. Entonces, la característica número 2, ¿verdad? Debemos nosotros avergonzarnos ante Dios de lo que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la vergüenza? Pues es un sentimiento de pérdida de dignidad, ¿verdad? Así lo define el diccionario, cuando uno se siente indigno por lo que ha hecho. Entonces esa sería la segunda característica. Arrepentimiento. También tenemos el número 3, ¿verdad? Que debemos confesar. Entonces hay gente que no confiesa los pecados porque dice que para qué, ¿verdad? Si Dios lo conoce todo, para qué lo vamos a perder tiempo en algo que él ya, que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues hay que confesar el pecado a Dios, aunque Él ya lo sepa, ¿verdad? Pero pues sabemos que si hablamos con Él, eso pues va a fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y pues número 4, pues debe haber un cambio o sea, no tanto de la mente, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver. En Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces el cambio debe de ser visible. Se debe notar realmente que hubo un cambio en la persona, ¿verdad? Que se arrepiente. Eh, no lo dice la Biblia: el que roba deje de robar, el que dice mentira pues hable con la verdad, y así muchos ejemplos que conocemos. Pero pues la persona debe de notar el cambio, ¿verdad? Las personas que nos conocían antes deben saber que hubo un cambio en nosotros por las cosas que hacemos, por cómo hablamos y todo eso. Entonces debe haber un cambio. Entonces pues ya vimos que debemos esforzarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? Haciendo su voluntad, que el arrepentimiento debe ser genuino y verdadero, y estas características de un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Que es sentir tristeza de lo que éramos, sentir vergüenza ante Dios de todo lo que hicimos, confesar el pecado, y debe haber un cambio en nosotros. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De personas que se arrepintieron, pero en especial hay uno que nos deja muy claro lo que fue un arrepentimiento, ¿verdad? Verdadero, y el perdón. Eh, Aquel que le dijo al padre, ¿verdad? No sé si recuerda, que le diera lo que le correspondía de su fortuna, ¿verdad? De su herencia. Entonces el padre pues repartió en partes iguales su fortuna, ¿verdad? Pues para él y para su hermano. Y al paso del tiempo toda la riqueza del hijo, ¿verdad? Pues se acabó, ¿verdad? Después terminó trabajando, criando puercos. Entonces, si el hijo no se hubiera arrepentido, el padre pues yo creo hubiera todavía estado ahí, ¿verdad? Esperando y triste. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que el hijo pródigo pues tocó fondo y se arrepintió. Y dijo que regresaría con el padre a pedirle perdón. Y que le diría que lo tratara como un jornalero y todo eso, ¿verdad? Pero fíjese lo que hizo el hijo. O sea, no solo lo pensó, ¿verdad? No solo pensó en arrepentirse. O sea, el hijo lo pensó y lo hizo. Llegó y se humilló ante el padre. Entonces, ese es un ejemplo de arrepentimiento genuino, ¿verdad? O sea, lo pensó y lo hizo. Y el hijo, pues, sintió el dolor de haberle fallado a su padre, ¿verdad? Entonces, ese es el dolor que nosotros debemos sentir, ¿verdad? Al saber que le hemos fallado a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de sentir para nosotros tener un arrepentimiento genuino. Y otro ejemplo, ¿verdad? Pues también muy, muy sabido por todos, pues es el de Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Sabemos que el pasaje ocurre la noche antes de que Jesús fuera arrestado. Entonces, eh, el arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. Ahora, Lucas 22 nos dice que ese momento, o sea, cuando lo negó por tercera vez, salió fuera y lloró amargamente. Entonces, Pedro tenía un momento de vergüenza. Inmediatamente después de que se dio cuenta de que había hecho de hacer, pues buscó un lugar oscuro, ¿verdad? En la ciudad, de vergüenza que sentía. Entonces, los cristianos conocemos bien esa experiencia, ¿verdad? Los que hemos ese, vaya, ese sentir, ¿verdad? Porque cuando pecamos, pues se apodera de nosotros el sentimiento de culpa, ¿verdad? Y vergüenza que tal vez sintió. Qué tan intenso haya sido lo de Pedro, pero eh, cada uno lo siente diferente, pero es el sentimiento de culpa y vergüenza. Y es entonces cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos pensando que dejando pasar el tiempo, ¿verdad? Las cosas se van a arreglar por sí solas. Pero pues mientras la comunión
entre y nosotros está rota, mientras nosotros nos alejemos de Él, ¿verdad? Pues somos completamente vulnerables. Y es entonces cuando el diablo aprovecha, ¿verdad? Pues para llevarnos otras tentaciones, pues aún peores, ¿verdad? Y alejarnos todavía más del Señor. Entonces por esa razón es importante que cada vez que pequemos, acudamos realmente arrepentidos, pero sin demorarnos, hermanos. En cuanto usted peque donde esté, Dios, perdón, pídale que diga arrepentido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que nosotros nos arrepintamos. Él quiere que todos se arrepientan, ¿verdad? Como dice ahí en segunda de Pedro, si gusta acompañarme, segunda de Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la nueva traducción viviente, le voy a leer cómo lo dice esa versión. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento es de mucha importancia en la Biblia, ¿verdad? Y es algo en lo que Dios hizo mucho énfasis y pues se menciona en toda la Biblia, ¿verdad? Y lo que más llama la atención es de que los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan sobre el arrepentimiento. Entonces, si hay algo que se repite en los 4 evangelios, pues creo que debe de ser muy importante, ¿verdad? Entonces, le voy a dar unos ejemplos no es necesario que los busque, pero si gusta anotarlos, unos ejemplos de esos libros que hablan del arrepentimiento. Es en Mateo 3:8, Marcos 1:15 y Lucas 15:7. Y el Evangelio de Juan, que aunque no se menciona ninguna vez la palabra arrepentimiento, ¿verdad? En ese Evangelio, queda implícito, por ejemplo, en el relato de Nicodemo, cuando Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, en Juan 3:7, ¿verdad? Y también en el relato de la mujer samaritana, en los versículos 28 y 29 del capítulo 4. Entonces el arrepentimiento, pues como le digo, está en toda la Biblia, no solamente se menciona en el Nuevo Testamento, sabemos que también se menciona en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías 25, ese si gusta buscarlo, Jeremías 25, 4 y 5. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y morad en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces aquí la frase volveos volveos ahora de vuestro camino, de vuestro mal camino, quiere decir arrepiéntanse, ¿verdad? Manda a sus profetas a hablar sobre el arrepentimiento. Pero como la gente pues no oyó a los profetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues mandó a su propio hijo, ¿verdad? Y fue con el mismo mensaje de arrepentimiento con el que Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Ahí lo menciona Mateo capítulo 4 versículo 17. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces el mensaje de Jesús era, arrepentíos, dad vuelta, venid a mí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? A eso se refiere ese versículo en Mateo 4:17. Entonces, pues sabemos que el arrepentimiento es algo que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Como les digo, siempre a través de la historia que conocemos, a través de la palabra de Dios, el arrepentimiento es algo esencial para la vida de un cristiano.
¿Y qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que para, pues para arrepentirnos realmente, ¿verdad? Porque muchas de las veces uno dice, yo ya me arrepentí, pero pues no lo hacemos conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo lo debemos hacer o cómo se debe hacer un arrepentimiento eh, real, ¿verdad? Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, lo primero que debemos de hacer es humillarnos, ¿verdad? Un arrepentimiento sin humillación, pues no es arrepentimiento. Un arrepentimiento sin clamar a Dios no es arrepentimiento. Y ese es el segundo paso, ¿verdad? Que nos dice aquí Crónicas, que es invocar o clamar a Dios. Entonces, clamar viene de la palabra hebrea cara, que significa acosar a una persona sin desistir. Dijo a Nicodemo, a Jeremías, perdón, clama a mí y yo te responderé. Entonces debemos de clamar a Dios, debemos de insistir sin desistir, ¿verdad? Debemos de buscarlo. Entonces, en tercer lugar, pues debemos de orar. Necesitamos hablar con Él, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Debemos confesarle nuestros pecados. Y número 4, pues tenemos que buscar su rostro, debemos buscar su rostro. Y la palabra hebrea para rostro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se traduce como presencia, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, cuando buscamos el rostro de Dios, estamos buscando su presencia. El llamado a buscar el rostro de Dios se hizo a su pueblo, ¿verdad? A Israel, porque lo habían abandonado y pues ellos necesitaban regresar con él, ¿verdad? Pues ya sabemos cómo le fue a Israel, ya la historia nos lo ha enseñado. Y la quinta cosa que debemos de hacer es apartarnos de la vida pecaminosa. Recordemos que como humanos, ¿verdad, hermanos? Tenemos una inclinación natural a pecar. Y mientras estemos en este mundo, pues vamos a tener esa lucha, ¿verdad? Contra el pecado, pero acuérdense que tenemos ayuda por parte del Espíritu Santo y Él es el que nos da poder para vencer en esa lucha. Entonces, si no se dan estas 5 elementos, ¿verdad? 5 características, pues no habrá un arrepentimiento genuino. Pero si se da este combo, ¿verdad? De estas 5 cosas, pues ya nos lo dice también aquí el mismo texto, ¿verdad? Dice, lo que dice Dios, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? A pesar de ser pecadores, Dios nos da otra oportunidad para arrepentirnos y tal vez no solo una, ¿verdad? Pueden ser varias, pero siempre y cuando sea un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino. Si gusta ir a Santiago capítulo 4, versículo 8 y 10, pero pues tenemos que constatar que lo que les estoy diciendo viene escrito en la palabra de Dios, hermano. Ok, entonces Santiago 4, 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces aquí Santiago lo explica muy bien, ¿verdad? Los que han pecado, los que hemos pecado, pues límpiense, ¿verdad? Hay que limpiarnos. Los que han sido no han tenido una constancia, ¿verdad? Renueven su corazón. Admita sus faltas, admita sus pecados y pues arrepiéntase de ellos.
tenemos que entender lo grave, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de entender lo grave que es el pecado en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que entender la gravedad de la desobediencia a Dios. Entonces, sabemos que al momento de arrepentirnos, ¿verdad? Pues sí, vamos a sufrir y vamos a llorar y habrá tristeza, pero esa tristeza va a ser porque entendemos la gravedad del pecado, ¿verdad? Lo que significa el pecado de nosotros ante Dios, y también pues vamos a reconocerlo. Entonces, por eso dice, humíllate delante del Creador y deja que sea Él el que te exalte. Amén, hermanos. Entonces, pues ya por último, ¿verdad? Ya para ir cerrando el tema, Dios nos deja una guía que debemos seguir si realmente queremos ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si realmente nos arrepentimos, pues el siguiente pasaje nos deja saber cuáles son las cosas que debemos de cambiar en nuestra vida y pues cómo debemos comportarnos. Y ahí sí me gustaría que me acompañaran, ahí en Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues, esto es lo que nos manda Dios, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de paciencia, soportados unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén, hermanos. Entonces, si usted quiere que la paz de Dios gobierne en su corazón, pues aquí en este pasaje nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer morir lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, y sobre todo pues también la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y todo lo que signifique pecado o blasfemia contra Dios. A ver, hermanos, entonces espero que este mensaje pues haya sido de bendición para cada uno de ustedes, y pues no queda más que agradecerles que se hayan conectado, y pues esperamos vernos pronto. Amén, que Dios los bendiga.